Una llamada desde el más allá. Tenía poco de que mi mejor amigo había fallecido repentinamente. Era una persona saludable, llena de energía, y nadie entendía cómo, de un día para otro, simplemente dejó de despertar. Un día antes habíamos salido a correr por la mañana. Se veía bien de salud, aunque lo noté algo serio. Solía ser muy hablador, pero esa vez permaneció en silencio por mucho tiempo. Decidí respetar su espacio y no molestarlo. Como siempre, después del trabajo fuimos a comer, y aunque ya hablaba un poco más, la comunicación entre nosotros seguía siendo mínima. Por la tarde, cuando regresamos del gimnasio, no pude evitar preguntarle si le pasaba algo o si quería hablar de alguna situación. Me confesó que se sentía extraño, que tenía un mal presentimiento, pero no sabía cómo explicarlo. Me pidió que no insistiera y que le diera tiempo. Respeté su decisión y dejamos el tema ahí. Si alguien me hubiera dicho que esa sería la última vez que lo vería con vida, no lo habría dejado ir. Fue su madre quien me llamó por teléfono desde el celular de él. Al principio pensé que era el mismo, pues siempre me marcaba antes de ir a correr. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No me gusta recordar esos días, fueron grises, tristes y llenos de confusión. Pero lo que sí puedo decir es que en su casa se sentía una vibra muy tensa y caótica. Es impresionante cómo la vida cambia después de perder a un ser querido. Los hábitos, las costumbres, todo es diferente. En mi caso, dejé de correr por las mañanas. Durante el trabajo, siempre comíamos juntos y ahora me tocaba hacerlo solo. Poco a poco dejé de cuidarme por la depresión que me invadió. Días después, su madre llegó a mi casa para pedirme que la ayudara con las cosas de su hijo. Como él era hijo único, me confesó que le dolía mucho ver sus pertenencias en casa y quería que yo me quedara con algunas de ellas. No pude decirle que no. Me dijo que me veía como un hijo, y eso hacía que la decisión le pareciera correcta. Apenas entramos a su habitación, me di cuenta de que ella no había tocado nada desde que él falleció. Su cuarto estaba tal cual lo había dejado. Tomé una caja y comencé a guardar algunas cosas, mientras su madre revisaba su ropa. Los dos permanecimos en silencio, cada quien en lo suyo, hasta que de pronto ella se quejó de algo. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que por qué le había aventado algo. Le respondí que yo no había hecho nada, que todo el tiempo estuve guardando cosas en la caja. De repente, sentí un golpe en la espalda. Me giré, y varias cosas comenzaron a salir volando hacia nosotros. Era como si algo, o alguien, quisiera ahuyentarnos del cuarto, y lo logró. Nos vimos obligados a salir. Su madre, entre sollozos, me preguntó si yo pensaba que se trataba del espíritu de su hijo. No supe qué responderle, jamás había vivido algo así, y en ese momento apenas estaba asimilando lo que acababa de pasar. Después de unos minutos, todo se calmó. El cuarto estaba hecho un desastre, y la caja con las cosas que había guardado estaba tirada en el suelo. Sin embargo, el ambiente se sentía distinto, más ligero, como si el aire se hubiera despejado. Sin duda, algo había ocurrido. La madre de mi amigo, con los ojos llorosos, comenzó a mirar a todas partes. Preguntó al aire si era su hijo quien estaba allí y si intentaba darnos un mensaje. Le pidió una señal, un sonido, cualquier cosa, pero no pasó nada. Yo, al igual que ella, me quedé inmóvil, esperando alguna respuesta. Por recomendación de la madre de mi amigo, me pidió que volviera otro día para seguir guardando sus cosas. Me pareció buena idea, así que le aseguré que regresaría pronto. Días después, me encontraba solo en la casa de mi amigo. Su madre había salido a comprar algunas cosas para la comida y me dejó con la tarea de seguir empacando. Ya casi terminaba, así que decidí tomarme un descanso. Bajé por un vaso de agua y caminé hacia la cocina por el pasillo principal. De repente, sentí como si alguien me empujara con tanta fuerza que caí al piso. Por un momento pensé que me había roto la muñeca por el golpe, estaba aturdido y desconcertado, volteando a todos lados sin entender qué había pasado. Me quedé ahí, tirado en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Poco después, la madre de mi amigo llegó y al abrir la puerta me vio en el piso.
Le expliqué lo que había pasado, y con toda sinceridad le dije que no creía que eso fuera obra del espíritu de su hijo. Le comenté que, tal vez, estábamos lidiando con algo completamente diferente, algo con lo que no deberíamos meternos. Por fortuna, la señora tomó mi consejo. Decidió llamar a un espiritista para que nos ayudara a aclarar lo que estaba ocurriendo en la casa. El espiritista llegó al día siguiente y nos pidió que le contáramos todo acerca de mi amigo, sus hábitos, gustos y cualquier detalle que pudiera ser relevante. Nos dijo que esa información sería de gran ayuda. Y entonces sucedió. Mientras estábamos en la sala, una sacudida repentina nos hizo temblar a todos. Fue como si alguien encendiera una bocina enorme a todo volumen justo a nuestro lado. De pronto, el espiritista comenzó a temblar, su cuerpo se desplomó al suelo, y de su boca empezó a salir una baba de color verde. No sabíamos qué hacer. La madre de mi amigo corrió a ayudarlo, lo sentó para evitar que se ahogara con aquella sustancia, pero era complicado, porque su cuerpo seguía sacudiéndose violentamente. De repente, abrió los ojos de golpe. Estaban completamente blancos, sin pupilas. Con una voz fuerte y clara, nos gritó: «No se queden en esta casa». Después de eso, su cuerpo se sacudió una última vez. Poco a poco volvió a la calma, su piel recuperó su color normal, aunque seguía tosiendo y vomitando aquella sustancia verde. Cuando finalmente pudo hablar, le preguntamos qué había sucedido. Entre ascos y más vómito, nos confesó que había una presencia poderosa en la casa, y no era la de mi amigo. Según lo que vio, algo habitaba ahí, y esa presencia fue la que provocó la muerte de mi amigo. Describió a una figura masculina con sombrero, rodeada de calaveras y con una mirada fría y oscura. Dijo que no tenía buenas intenciones. Fuimos testigos de algo realmente inquietante, algo que no le desearía a nadie. La madre de mi amigo, visiblemente afectada, me comentó que llevaba tiempo pensando en dejar la casa. Todo le recordaba a su hijo y no quería seguir viviendo ahí. Antes de irse, me ofreció todas las pertenencias de mi amigo para que me las llevara conmigo. En un par de días terminé de empacar todas las cosas y las llevé a mi casa. La casa de mi amigo quedó vacía y, al parecer, los sucesos anormales cesaron. Dentro de lo que parecía ser normalidad, todo aparentaba volver a ser como antes. Sin embargo, estaba muy equivocado. 3 semanas después, un fin de semana por la tarde, me encontraba mirando la televisión, relajado mientras comía un poco. De pronto, el teléfono de casa sonó. Me levanté para contestar y, al decir hola, escuché un ruido de estática al otro lado. No podía entender claramente lo que decían, se escuchaba una voz desesperada, pero no era nítida. Me di cuenta de que era la voz de un hombre, pero no podía identificar quién era. Le dije que no entendía nada por la estática y le recomendé que volviera a marcar. Como mi teléfono era uno de esos antiguos, no pude ver quién había llamado. Colgué y volví a mi comida, pensando que si era importante volvería a marcar. Acto seguido, mi celular empezó a sonar. Al mirar la pantalla, vi que el número era desconocido. Mi primera reacción fue pensar que eran los del banco buscándome por mis deudas y estuve a punto de colgar. Pero algo, una corazonada extraña, me detuvo. Contesté, llevé el celular a mi oído y de nuevo escuché estática, aunque menos intensa. Intuí que debía ser la misma persona que había llamado antes. Pregunté quién hablaba, y esta vez, la voz era clara. Casi me desmayo al escuchar a mi amigo, el que había fallecido hace un mes. Su voz era inconfundible. Sonaba alterado, casi gritando. Me dijo que huyera, que no tenía mucho tiempo, que no tenía permitido hacer esa llamada. Le pregunté, dudando, si realmente era él, pero no había manera de equivocarme. Incluso me llamó por mi nombre y me pidió, con urgencia, que tuviera mucho cuidado. Luego la llamada se cortó. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. No sabía si era una broma macabra o algo más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando noté que la temperatura en mi casa había bajado drásticamente. Lo supe al exhalar y ver el vapor salir de mi boca, como si estuviera en medio del invierno.
Desde la cocina comenzaron a escucharse ruidos, las puertas de la alacena se abrían y cerraban con fuerza, golpeando una y otra vez. Estaba solo en casa. No había nadie más. Me levanté del sillón con el corazón latiéndome a 1000 por hora, aún sosteniendo el celular en mi mano. Me acerqué sigilosamente hacia la cocina, observando cómo las puertas se golpeaban sin que nadie las tocara. El miedo se apoderó de mí y en un impulso de supervivencia corrí hacia la puerta de la casa. Pero antes de llegar, sentí una ráfaga fuerte golpearme por la espalda. El impacto me hizo caer al suelo, sacándome el aire por completo. Apenas podía respirar, con el pecho sofocado y el cuerpo temblando. Al mirar hacia arriba, vi una silueta oscura frente a mí, la figura de un hombre con sombrero. Su presencia era aterradora y real. Me arrastré hacia atrás, intentando desesperadamente llegar a la puerta, pero la silueta comenzó a avanzar hacia mí, acercándose cada vez más. Estaba a menos de 1 metro de alcanzarme cuando, de pronto, mi celular comenzó a sonar nuevamente. El ruido pareció desconcertar a la figura. Aún temblando, contesté la llamada y del otro lado escuché nuevamente la voz de mi amigo. ¿Ya huiste?, me preguntó. Con un hilo de voz, le respondí que sí. Aproveché la fracción de segundo en la que la figura parecía distraída y me incorporé como pude, saliendo corriendo hacia la calle. Afuera, la luz del atardecer me devolvió una mínima sensación de seguridad. Me puse el celular en el oído y le pregunté dónde estaba. Su respuesta me dejó helado, ni yo lo sé, amigo. La llamada se colgó. Tuve que contactar al espiritista que habíamos consultado anteriormente. Le platiqué todo lo que había sucedido y la situación que se había presentado en mi casa. Escuchó atentamente mientras tomaba notas en un cuaderno desgastado por el uso. Luego de analizar lo que le conté, me comentó que todo apuntaba a que el hombre del sombrero era una entidad poderosa que estaba intentando abrir un portal. Este portal, me explicó, podía estar conectado a un objeto, una presencia o algo que aún desconocíamos. Lo que le resultaba más inquietante era que toda esta actividad se concentrara ahora en mi casa. En ese momento, caí en cuenta de algo. Le dije al espiritista que, tras la muerte de mi amigo, su madre me había regalado todas sus cosas y que aún las conservaba en varias cajas. Él entrecerró los ojos y asintió lentamente, como si eso confirmara una sospecha que ya tenía. Era muy probable, según él, que yo hubiera adquirido algún objeto que hubiera atraído a la entidad. Nos dispusimos a revisar todas las cajas. Cada objeto que sacábamos lo inspeccionaba detenidamente y me preguntaba si sabía algo sobre su origen. Conocía bien a mi amigo, así que podía responderle casi todo. Revisamos videojuegos, libros, ropa y otros artículos personales, pero nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, al llegar a la última caja, recordé algo que me hizo un nudo en el estómago. Esa caja no había pertenecido originalmente a mi amigo. Era algo que él había adquirido hacía tiempo en una subasta en línea, de esas que ofrecen cajas sorpresa llenas de artículos aleatorios. Me había contado que la compró por pura curiosidad, queriendo ver qué clase de basura le enviaban. Mientras me preparaba para abrirla, un crujido intenso resonó en la sala. El espiritista detuvo lo que estaba haciendo y dijo en voz baja: «Esto no es casualidad. Refuerza los rituales a tu alrededor, si hay un objeto maldito, está en esa caja». No podía apartar la mirada de la caja mientras él murmuraba palabras incomprensibles y encendía una serie de velas. Sentí una mezcla de ira y tristeza. ¿Era posible que mi amigo hubiera perdido la vida por culpa de algo tan banal? Cuando el espiritista terminó, me acerqué lentamente a la caja. Los crujidos seguían, aunque más distantes, como si algo estuviera merodeando fuera de la casa. Abrí la tapa y comencé a revisar su contenido. Había juguetes, figuras de acción, juegos de naipes, pelotas para relajarse y un par de películas de un artista. Pero al fondo, algo llamó mi atención. Había una estatuilla. Era completamente diferente a los demás objetos, extraña e inquietante. Estaba a punto de tomarla con las manos cuando el espiritista me detuvo. Con seriedad me dijo: «No la toques. Ya sé a qué demonio pertenece.
Si alguien la sostiene sin protección, su espíritu estará condenado a vagar por la eternidad, sin encontrar descanso. El espiritista sacó un par de guantes de su bolso, tomó un trapo negro que tenía yo para limpiar los muebles y envolvió la estatuilla con extremo cuidado. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar nuestras respiraciones entrecortadas. La estatuilla representaba a un demonio de aspecto horrible, con las manos juntas como si estuviera rezando, alas puntiagudas y un rostro distorsionado por el odio. El espiritista me miró y preguntó si había algo más en la caja. Por más que busqué, no encontré nada. Con calma, guardó la estatuilla en una caja de madera, la envolvió con el trapo negro y colocó un rosario alrededor. Apenas terminó de hacerlo, el ambiente cambió drásticamente. El frío que había invadido la casa desapareció. Esa sensación de pesadez que había cargado por semanas se desvaneció. Todo indicaba que esa maldita estatuilla era la causa de los problemas. Le pregunté al espiritista qué haría con ella y me dijo, lo mejor sería destruirla, quemarla sería lo más indicado. Dios sabe cuántas almas habrá atrapado esta cosa. Ese ser demoníaco con sombrero que te acechaba estaba ligado de alguna manera a esto. Pero si destruimos la estatua, todo debería solucionarse. Antes de irse, me recomendó que abandonara la casa por unos días. Me pidió que dejara todo como estaba y me comunicara con él más adelante para saber si había sucedido algo extraño después. Aunque me sentía más tranquilo, no podía evitar pensar que esto no había terminado del todo. Esa noche, empaqué algunas cosas y me fui a dormir a casa de un amigo. Pero algo en mi interior me decía que este encuentro con lo sobrenatural apenas había comenzado. Entonces se me ocurrió contarle todo a la madre de mi amigo. Al escuchar lo que había pasado, me propuso que me quedara en su casa esa noche para platicar con calma y tratar de entender lo sucedido. Le seré honesto, durante nuestra conversación, dejé mi celular sobre la mesa, esperando que, de algún modo, mi amigo volviera a marcar. Incluso intenté devolver la llamada, pero no hubo respuesta, nadie contestaba. Esa ausencia dejó un vacío en el ambiente, una mezcla de desilusión y esperanza frustrada. Después de un rato, dejamos el tema de lado y nos dispusimos a preparar la cena. Mientras ella cortaba verduras y yo encendía la estufa, el silencio se rompió de golpe. Mi celular comenzó a sonar. Era el mismo número desconocido. Sentí un nudo en el estómago, pero contesté y puse el altavoz. Al principio, solo se escuchaba estática, más intensa que antes. Sin embargo, en medio de ese ruido, surgió una voz clara, aunque débil. Era él. Gracias, dijo, con ese tono inconfundible que me hizo temblar. Y luego la llamada se cortó. Nos quedamos en silencio, con la mirada fija en el celular. La madre de mi amigo se llevó las manos al rostro, conteniendo un sollozo. Yo me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza que no puedo describir. Días después, el espiritista me confirmó que había destruido la estatuilla tan rápido como le fue posible. Me mencionó el nombre del demonio al que pertenecía, pero también me advirtió que no era bueno repetirlo ni pensar demasiado en él. Incluso ahora, con solo recordarlo, siento como la piel se me pone de gallina. Los sucesos paranormales en mi casa cesaron por completo. El frío, los ruidos, la figura del hombre del sombrero, todo desapareció. Las cosas volvieron a ser normales, o al menos tan normales como pueden ser cuando pierdes a alguien importante. Aunque ya no tengo a mi amigo, sé que de algún modo sigue cerca. Pudo comunicarse conmigo, aunque sea brevemente, y eso me da cierta paz. Todavía conservo su número en mi teléfono, por si alguna vez vuelve a marcarme. Nunca se sabe. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.